laboratorios basados en la norma ISO IEC 1725 del 2017. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de los hallazgos, la preparación de la acreditación, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar ahora es, una vez que presentamos el curso, vamos a hablar de la existencia de diferentes tipos de auditoría. Tenemos auditorías de diferentes partes, dependiendo de quién es la persona que aplica la auditoría. Entonces vamos a encontrar la auditoría de primera parte o lo que vamos a conocer como auditoría interna. Luego tenemos las auditorías de segunda parte que pueden hacerla el laboratorio a un proveedor externo o un proveedor externo nos puede auditar para conocer cuál es la forma como trabajamos en un sistema de gestión y además, lo más importante, cómo es que nosotros mostramos nuestra capacidad y nuestra competencia para trabajar en un laboratorio de control de la calidad, de evaluación de la conformidad o de calibración. Otra auditoría de partes interesadas externas, por ejemplo, cuando viene una entidad evaluadora, vamos a imaginar, para vaso de leche o de repente para algún grupo de control para los grifos de gasolina, petróleo, etcétera, y quieren saber si nosotros tenemos la competencia para poder calibrar equipos. Otro tipo de auditoría son las auditorías de tercera parte. Aquellas auditorías que son, por ejemplo, para la certificación y o la acreditación. Por favor, un segundo, que así no voy a ver nada. Ahora sí. Bien, entonces les decía, las auditorías de tercera parte, que son, por ejemplo, las auditorías de certificación o las auditorías de acreditación. En este caso, ¿quién podría hacer este tipo de auditorías de certificación y o acreditación? La entidad que tiene la competencia y la capacidad de poder acreditar, o de repente un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Y también auditorías de tercera parte cuando hay una auditoría legal, alguna auditoría regulatoria. Entonces, son los tres tipos de auditorías que vamos a reconocer. Bien, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de una auditoría, vamos a hablar, o de un proceso general de auditorías, vamos a hablar de un esquema, que es como si fuera un flujo lógico en toda auditoría. Nosotros vamos a observar, ver, escuchar, revisar documentos, evidenciar lo que está haciendo el personal al que estamos auditando o la entidad a la que estamos auditando. Todo esto que observamos, todas estas evidencias que vamos a ir recopilando, vamos a contrastar contra criterios de conformidad, por ejemplo, contra los requisitos de la norma ISO IEC 17025 2017 o contra los requisitos normativos de la norma ISO 9001. Entonces, una vez que nosotros hemos definido estos requisitos contra las evidencias que hemos encontrado, recogemos evidencias y de aquí van a surgir los hallazgos. Los hallazgos son, por ejemplo, la conformidad o la no conformidad que hemos encontrado frente a estas evidencias. Y con esto vamos a llegar a determinadas conclusiones y recomendaciones que vamos a presentar a los auditados en un informe de auditoría.
Bien. Luego vamos a ver que este es un sistema de auditoría. Cuando nosotros hablamos de un programa de auditorías, decimos, tenemos que hacer 6 cosas importantes. En primer lugar, preparar los programas de auditorías. ¿Cómo así? Vamos a definir cuáles son los criterios que vamos a evaluar y con qué frecuencia. Pero para eso tenemos que generar un programa de auditorías, es decir, cada cuánto tiempo vamos a auditar nuestro sistema de gestión de la calidad y qué criterios se van a auditar en cada vez que nosotros vayamos a hacer una evaluación. Ahora, no vamos a auditar por auditar, lo que vamos a hacer es definir un objetivo, la razón por la que estamos auditando y cuál es el alcance. Vamos a auditar todos los requisitos del sistema de gestión o vamos a auditar todos los requisitos técnicos, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos un programa interno de auditorías, lo que hacemos es seleccionar dentro de nuestro personal o fuera de nuestra empresa un equipo auditor. Este equipo auditor va a tener que también tener cierto nivel de competencia, conocer la norma 19.011 vigente, conocer la norma 17.025 vigente, conocer de ensayos de laboratorio o conocer de métodos de calibración para poder auditar. Va a tener que ser un personal que tenga independencia con los procesos, es decir, que no sea juez y parte. Entonces, ya preparé mi programa de auditoría, selecciono el equipo auditor y inmediatamente procedo a preparar un plan de auditoría. ¿Qué es un plan de auditoría? Básicamente el plan de auditoría es el cronograma que voy a seguir cuando vaya a realizar la auditoría. Desde el momento que llego a la organización, cuando hago mi reunión de apertura, cuando me presento con el personal, cuando solicito recursos, cuando hago las revisiones en carpeta, cuando hago las revisiones en campo, en las reuniones intermedias donde voy a ir explicando cuáles son los hallazgos que voy encontrando y sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es definir en primer lugar cuál es el objetivo de esta auditoría, cuál es el alcance, qué cosas voy a auditar, por ejemplo, los requisitos del 1 al 5 y debo auditar solamente los requisitos del 1 al 5 de la norma 17.025. En otras palabras, defino qué criterios, qué requisitos, qué alcance va a tener mi auditoría. Luego, defino en este plan también cuáles van a ser los horarios y qué actividades voy a realizar en cada uno de estos horarios. Y además, mi equipo auditor, cómo va a participar en cada una de estas actividades. Preparé el plan de auditoría y lo envío a la empresa auditada o al área auditada dentro de mi organización con el propósito de que acepten o no acepten este plan de auditoría. Entonces, una vez que han aceptado, lo que hago es preparar todos los documentos de trabajo. Es decir, voy a preparar, por ejemplo, la lista de asistencia, la agenda de en la reunión de apertura, en la reunión de cierre de la auditoría. En otras palabras, mi guión para poder hablar, para presentarme, para solicitar. Además, algo importante, voy a hacer una lista de verificación. Voy a descargar todos los requisitos de la norma en listas de verificación para poder seguir paso a paso cada una de las actividades que debe hacer el laboratorio o que debe demostrar el laboratorio o el organismo de calibración que está realizando y basados en un procedimiento documentado. Luego voy a comparar todas mis evidencias contra normas, leyes, requisitos que van a ser parte de mi lista de verificación y voy a encontrar hallazgos. Además, voy a tener algunas hojas de proceso donde voy a poder hacer el seguimiento de todo el proceso productivo de este laboratorio o organismo de calibración, ¿no? Entonces, una vez que he preparado todos estos documentos, estoy lista
con mis herramientas de trabajo para poder ejecutar la auditoría. ¿Y qué es lo que hago para poder ejecutar la auditoría? Primero, preparo la emisión, la aprobación, distribución del informe. Bueno, lo primero que voy a hacer es mi reunión de apertura. Me presento a mi equipo auditor, conozco a las personas a las que voy a auditar. Una vez que los he visto a cada uno de ellos, les digo qué recursos voy a necesitar, dónde voy a estar, cuál es mi cronograma de trabajo, con quiénes me quiero entrevistar. Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo, al hacer todas estas actividades que he mencionado, voy a recopilar y verificar toda la información que me la han enviado documentariamente y voy a verificar si efectivamente están haciendo lo que dice y están evidenciando o dejando rastro de cada una de las cosas que hacen. Al observar esto, voy a contrastar con los requisitos normativos que eran parte de mi lista de verificación y de mis hojas de proceso y voy a ir generando hallazgos. Entonces, una vez que he terminado todo mi proceso de auditoría, preparo el informe de auditoría, un informe preliminar, y comunico los resultados que he encontrado en una reunión de cierre. Si no hay ningún tipo de observación, puedo entregar inmediatamente mi informe de auditoría. Normalmente no ocurre. Normalmente el auditado va a pedir que se reevalúe determinadas cosas. Y si realmente nosotros tenemos duda, pues vamos a tener que reevaluar y recién proceder a una reunión de cierre. Terminado todo mi proceso de ejecución de auditoría en campo, recién me preocupo de preparar, emitir, aprobar y distribuir el informe de auditoría. ¿Bien? Dentro de esa auditoría habíamos generado hallazgos, ¿recuerda? Estos hallazgos nos van a llevar a reconocer si hay conformidad o no conformidad de algunos requisitos. Estos requisitos son los requisitos de las normas del documento normativo de referencia, en este caso va a ser la ISO 17025, y podría ser la 9001, podrían ser algunas normas legales que van a regir el trabajo que estamos haciendo, podrían ser algunos requisitos propios, por ejemplo, de los métodos de ensayo o de los métodos de calibración. Entonces, lo que procedo es a contrastar estos requisitos y verifico si son conformes o no conformes. Podemos encontrar no conformidades también en nuestros propios procedimientos. Nosotros decimos que hacemos algo, sin embargo, en la realidad estamos haciendo las cosas diferentes. Entonces, la no conformidad va a ser una verificación de la implementación y eficacia de las acciones que tomamos dentro del laboratorio. Y cuando hemos terminado nuestra auditoría y hemos levantado no conformidades, lo que va a proceder es que vamos a regresar, vamos a dejar en primer lugar que los auditados se preocupen de poder levantar esas no conformidades, es decir, vamos a encontrar la causa raíz de por qué nos hemos equivocado, por qué ha habido desviaciones, por qué no hemos cumplido con algo que nosotros mismos hemos declarado. Entonces hacen un análisis causa-efecto, una tormenta de ideas, alguna herramienta de calidad que les va a servir para hacer una evaluación de las no conformidades. Una vez que han hecho su evaluación de no conformidades, priorizado las no conformidades, implementan a través de un árbol de decisiones, por ejemplo, o un diagrama de Gantt, qué es lo que van a hacer y cómo van a trabajar estas no conformidades, y procedemos a implementar la solución, la acción correctiva. Puede ser que haya acción correctora, probablemente, pero a nosotros lo que nos va a interesar es implementar la acción correctora, o correctiva, perdón. Entonces, esta acción correctiva va a requerir un tiempo. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer nosotros es regresar. En primer lugar, ¿para qué?
para hacer un seguimiento de las acciones correctivas propuestas, verificar si han sido eficientes, eficaces o de repente no han dado resultados. Y de acuerdo a los resultados, vamos a verificar si es que esta implementación ha sido eficaz de las acciones correctivas y recién cerramos la auditoría realizada. Bien, entonces, en general, esa sería la reunión de hoy. Ese es el proceso de auditoría. Sin embargo, vamos a recordar algunas cosas adicionales, desglosar, por ejemplo, los 7 principios de la 19.011 que nos permite la adhesión de estos principios, el poder trabajar de forma independiente y poder alcanzar algunas conclusiones en circunstancias similares, ¿no? En primer lugar, vamos a considerar los principios que están relacionados con los auditores. Y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de la integridad. Entonces, estamos hablando de los principios que debería seguir todo auditor. Integridad, que es la base o fundamento de profesionalismo, una presentación justa, es decir, la obligación que tiene el auditor de informar la verdad y de manera oportuna y exacta. El debido cuidado profesional, que debemos aplicar con diligencia, con juicio al auditar, la forma como trabajamos, la forma como consultamos. Muchas veces una misma pregunta puede ser agresiva o dañina, dependiendo de la forma como nosotros utilicemos nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a trabajar una comunicación que sea fácil de recibir por el auditado y que sea una comunicación que lleve el mensaje adecuado. Luego, la confidencialidad, es decir, todos nuestros auditores lo primero que tienen que hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad, comprometerse a que no van a divulgar todo aquello que encuentren en cada auditoría, que somos muy propensos, porque a veces conversando dicen, y les cuento que en un laboratorio que estuve, observé que el personal, y empezamos a contar cosas que no deberíamos contar. Y quien alguna vez estuvo en ese laboratorio se da cuenta que es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Entonces, en segundo lugar, vamos a tener los requisitos o los principios que están relacionados con el proceso de auditoría por sí mismo. Y en este caso vamos a hablar de la independencia, es decir, la idea es que quienes auditen un laboratorio o un organismo de calibración sean independientes y puedan dar un juicio objetivo de las conclusiones de las auditorías. Luego, basamos nuestro enfoque basado en la evidencia. Cualquier método de racional para poder alcanzar conclusiones de auditorías fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. ¿Qué quiero decir? Básicamente, que yo voy a dar conformidad o no conformidad siempre y cuando tenga evidencias objetivas, algo tangible que me pueda decir que estoy desviando algún resultado o algún proceso dentro de la organización. Y se trabaja también con un enfoque basado en riesgos porque vamos a considerar dentro de la auditoría algunos riesgos y algunas oportunidades de mejora que nos van a permitir hacer un proceso mucho más sistemático, más efectivo o eficiente, vamos a decir. Y sobre todo, también estamos con la tendencia a poder enfrentarnos a riesgos. Por ejemplo, que dentro de los auditados tengo un familiar, mi juicio no va a ser objetivo, o que no tomé adecuadamente las evidencias del caso y por tanto no voy a poder alcanzar a una conclusión de auditoría fiable. O de pronto que mi forma de tratar a las personas no permite que el personal se sienta cómodo con la auditoría y puedan suspenderla a la mitad de la auditoría.
porque no se sienten cómodos. Entonces son riesgos y oportunidades que nosotros también debemos manejar y tratar. Entonces, hablamos de que en la cláusula 5 vamos a observar que nos indica cómo es que se desarrolla un programa de auditoría. Entonces, les voy a contar de alguna manera cómo vamos a desarrollar este programa de auditoría. En primer lugar, vamos a trabajar como siempre en todo lo que se refiere a calidad con el ciclo de Deming o el ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, vamos a hacer mejora continua de manera constante. Entonces, en esta norma 5, la norma establece en primer lugar cuáles son los objetivos, cuál es la razón por que nosotros estamos haciendo un programa de auditoría. Luego nos dice, una vez que ustedes han definido por qué están haciendo el programa de auditoría, es importante que reconozcan a qué riesgos estamos expuestos y qué nuevas oportunidades hay para poder mejorar nuestro programa de auditoría. Entonces, es la segunda etapa. Luego vamos a trabajar estableciendo un programa de auditoría. Vamos a establecer ese programa de auditoría para luego implementarlo. Una vez que hemos implementado el programa de auditoría, vamos a realizar la auditoría y vamos a, bueno, primero evidenciar la competencia y la evaluación de los auditores y luego, una vez que he elegido mi equipo de auditores, recién podré realizar la auditoría, ¿no? Luego, ya implementé la auditoría, ya implementé el programa, voy a auditar 2 veces por año, primero los requisitos de gestión y luego los requisitos técnicos, porque quiero evaluar los diferentes ensayos de laboratorio o métodos de calibración. Por tanto, el tercer semestre del año voy a dedicarme a hacer seguimiento del programa de auditoría, verificar si se hizo en las oportunidades que habíamos definido, verificar si se hizo adecuadamente, eficiente o eficazmente, si es que tuvimos resultados, si se hizo una evaluación de las no conformidades, entre otras cosas. Y por último, terminado el año, voy a hacer una revisión y voy a hacer las mejoras respectivas a mi programa de auditoría, buscando siempre la eficiencia. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una auditoría. ¿Cómo hacemos? Vamos a recordar el ciclo PHBA, planificar o planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en la parte de planear, vamos a dar inicio a nuestra auditoría y vamos a preparar las actividades de auditoría. Si se dan cuenta, hasta ahora estoy sentada en mi carpeta y planificando qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo los objetivos definidos, los requisitos contra los que voy a auditar, procedo a visitar en campo y hago, es decir, entro a la etapa de hacer, realizamos la auditoría, preparamos la distribución del informe de auditoría después de haber encontrado los hallazgos. Pero, como en mi auditoría he encontrado no conformidades, les voy a dar 3 meses al área y en 3 meses regreso a verificar si es que las acciones correctivas han sido efectivas o no han sido efectivas. Entonces, en otras palabras, estoy verificando, completando la auditoría antes de que ocurra un cierre. Y finalmente voy a realizar el seguimiento a la auditoría, evidenciar si realmente se entregó el informe de auditoría, si se hizo un análisis de causas de las acciones correctivas, si se hizo una planificación de actividades para estas acciones correctivas y estoy en la etapa de actuar. Entonces, este es mi flujo de proceso tipo planilla de la realización de una auditoría. ¿Bien? Entonces, estoy hablando de planifico, reviso los objetivos, el riesgo, establezco qué es lo que voy a hacer en la auditoría, sigo planificando,
Luego ejecuto la auditoría a través de implementación de la auditoría en una auditoría de campo y también podría ser de carpeta. Luego verifico, es decir, hago seguimiento a estas no conformidades para saber cómo las está manejando la organización y finalmente hago una revisión y una mejora en base a los resultados de auditoría. ¿Bien? Entonces, pasamos a conocer la auditoría por sí mismo, por sí misma. Entonces decíamos que lo primero que vamos a hacer es establecer objetivos. ¿Para qué vamos a establecer objetivos? Estos objetivos van a servir para planificar, para poder realizar las auditorías y para poder garantizar que el programa de auditoría se va a implementar de manera efectiva. En otras palabras, vamos a detallar cómo es que los objetivos del programa se tendrían que alinear a la política de calidad, a los objetivos de laboratorio y sobre todo basarse en las necesidades de las partes interesadas que son resultado de auditorías previas. Y también aquí vamos a reconocer algunos riesgos, ¿no? Entonces, se esperaría que nuestra auditoría sea coherente con la orientación estratégica, con los objetivos, las políticas del sistema, la gestión de soporte del cliente y que sobre todo estén basados en expectativas, en qué esperan las partes interesadas, nuestros stakeholders de nosotros. Y para que esto ocurra, vamos a recordar auditorías anteriores, vamos a recordar qué es lo que nos solicitan nuestros clientes en sus solicitudes de ingreso de muestras, por ejemplo, o de equipos, contra qué requisitos de gestión estamos trabajando, cómo evaluamos los proveedores, el nivel de desempeño, el nivel de madurez, los riesgos y oportunidades y sobre todo los resultados previos de auditorías previas. Bien, por ejemplo, vamos a alinear, vamos a compatibilizar los objetivos del sistema de gestión con la política de calidad del sistema de gestión, con los objetivos de nuestro laboratorio, ¿no? Luego, vamos a trabajar los riesgos y oportunidades. Entonces, en este caso tenemos que definir, identificar y presentar al cliente cuáles son los posibles riesgos que tenemos o con los que podemos encontrarnos en una auditoría y cuáles son las oportunidades que encontramos. Entonces, en una auditoría debemos identificar riesgos y oportunidades antes de diseñar el programa. Entonces les presento algunos riesgos, como son riesgos en la planificación, en el manejo de recursos, en la selección del equipo de auditorías, en la comunicación, la implementación, el control de información, la supervisión, revisión y mejora y la disponibilidad y cooperación del auditado, ¿no? Y como oportunidades podemos encontrar el permitir que haya auditorías combinadas, el que podamos lograr minimizar el tiempo y la distancia de las auditorías, hacer coincidir el nivel de competencia y alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del auditado. ¿Bien? Luego vamos a encontrar que estamos hablando de que cuando identificamos los riesgos, lo que vamos a hacer es generar una matriz de riesgos, donde vamos a encontrar el nivel, primero el riesgo, el nivel del riesgo, y vamos a encontrar también cómo podríamos controlar. Entonces, si no hay buena comunicación, probablemente el nivel de riesgo podría ser bajo, porque la medida de control podría ser el envío temprano, la verificación de un recibo o de un programa de auditoría. Vamos a algo más fuerte. El riesgo hay riesgo físico para los auditores, entonces este podría ser un riesgo alto. Por tanto, lo primero que voy a hacer como establecimiento de medidas de control es capacitar previamente a los, a los trabajadores en el control de riesgos
y evaluar las competencias en lo que se refiere a seguridad. Entonces, trabajemos siempre una matriz de riesgo, cuál es su evaluación. Esta evaluación podemos considerarla como el nivel del riesgo que nosotros le vamos a dar. Puede ser bajo, medio, alto o puede ser crítico, ¿no? Entonces, ¿cuál es su medida de control? Por ejemplo, siempre partamos de capacitar a nuestro personal, capacitar a nuestros auditores, sobre todo cuando hay riesgo crítico. Bien. Una vez que hemos identificado y evaluado los riesgos, vamos a pasar a una etapa que se llama el establecimiento. En este caso, ¿qué es lo que vamos a establecer? En primer lugar, les vamos a indicar cuáles son los roles y responsabilidades de las personas encargadas de gestionar el programa. En otras palabras, vamos a indicar, vamos a dividir cuál es su actuación, cuál es el rol y qué competencias debe tener la persona que se va a hacer cargo de una auditoría. Luego vamos a definir con este equipo también, ya les hemos dado el nivel de auditor líder, que es quien va a dirigir todas las acciones, o de repente simplemente de auditor, o de pronto alguien que es nuevo podría venir como auditor acompañante, o de repente alguien que es especialista en ensayos de laboratorio de microbiología, pues será auditor especialista. En otras palabras, les vamos a asignar cuál es el rol que van a hacer en este grupo auditor, ¿no? Una vez que tenemos eso, definimos qué vamos a auditar. Vamos a auditar los requisitos técnicos, sobre todo el proceso de ensayos de laboratorio, desde que ingresa la muestra o desde que ingresa la solicitud, se hace el muestreo, después del muestreo procedemos a hacer la preparación de la muestra se divide para varios laboratorios, cómo se trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que sale el resultado de ensayos. Entonces, para esto, para poder trabajar, para poder definir el alcance del programa y aplicarlo, lo que vamos a hacer es determinar qué recursos necesitamos para que este programa de auditoría sea real y efectivo y no quede en una simple propuesta, ¿no? Luego vamos a poder observar que vamos a establecer y después de establecer vamos a implementar. Y en la implementación vamos a trabajar una lista de tareas de implementación. Vamos a partir por comunicar el programa, definir los objetivos, el alcance, los criterios o los requisitos contra los cuales vamos a realizar la auditoría. Luego vamos a seleccionar el método de auditoría, vamos a coordinar fechas, vamos a coordinar, garantizar, por ejemplo, que los equipos de auditoría tengan la competencia necesaria, es decir, vamos a evaluar el equipo auditor y finalmente vamos a proporcionar recursos individuales y globales necesarios a los equipos de auditoría. Seguimos implementando y en esta parte de implementación también vamos a garantizar que la realización de las auditorías sea de acuerdo al programa de auditoría. No vamos a cambiar a última hora. Vamos a gestionar todos los riesgos y también las oportunidades y problemas operativos que se puedan presentar, como surge, por ejemplo, en el desarrollo de cualquier programa. De ahí procedemos a garantizar la información documentada que es relevante con respecto a las actividades de auditoría, vamos a gestionar que nos presten y vamos a mantenerlos de forma adecuada. ¿Para qué nos van a prestar su sistema documentario? Para evidenciar, por ejemplo, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que nosotros hemos declarado en nuestros procedimientos o estamos generando algún tipo de desviación. Luego definimos e implementamos cuáles son los controles necesarios para poder supervisar este programa de auditoría y finalmente revisamos la auditoría para poder identificar cuáles son las oportunidades que tenemos para la mejora. Una vez que hemos implementado
terminamos la implementación, procedemos al monitoreo. Entonces, primero vamos a definir algunas cosas. Vamos a iniciar definiendo los objetivos, recordando que cada auditoría se va a basar en objetivos, en alcance, en criterios definidos. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? ¿Para qué estoy haciendo esta auditoría? El alcance, dónde voy a hacer la auditoría y los criterios, contra qué requisitos los voy a evaluar. No olvidemos esas palabras. Objetivos, ¿por qué? ¿Para qué estoy haciendo la auditoría? Estoy haciendo la auditoría para verificar la eficacia de la implementación de los ensayos técnicos de laboratorio o de medio ambiente o de calibración de equipos metrológicos, ¿no? ¿Dónde voy a auditar? Me refiero no solo al espacio geográfico, en el laboratorio tal o cual. Perfecto. Pero ¿dónde? ¿Qué requisitos? Voy a auditar el requisito 26, 7 y 8 de la norma técnica ISO 17025 del 2017. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que voy a contrastar todo lo que voy encontrando, todos los hallazgos contra requisitos de la norma 17025. Entonces, un objetivo de una auditoría individual o de primera parte es, por ejemplo, definir el grado de conformidad, evaluar la capacidad, evaluar la efectividad, identificar oportunidades para la mejora que son potenciales, evaluar la capacidad del sistema de gestión para lograr objetivos y oportunidades. Entonces, en otras palabras, estos son objetivos de los cuales pueden ustedes partir, que son de una auditoría de primera parte. Ahora, cuando hablamos del alcance, les decía, esto es el por qué, el para qué, ¿no? El alcance es dónde. En otras palabras, vamos a definir la ubicación y las actividades de la empresa. ¿Cuáles son cada una de las actividades de la empresa? Y si en alguna de ellas hemos tomado la decisión de hacer una auditoría. Además, vamos a colocar en qué periodo, en qué fecha vamos a hacer esta auditoría. Y finalmente definimos los criterios de auditoría. En otras palabras, las políticas internas y externas, los procedimientos que utilizamos, los requisitos del sistema de gestión, la información sobre el contexto y los riesgos y oportunidades que ya hemos encontrado. ¿Bien? Continuamos y vamos a observar, por ejemplo, que en esta etapa de implementación, lo que vamos a hacer es seleccionar y determinar el método que vamos a aplicar en nuestra auditoría. Entonces, vamos a dividirlos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, si es que queremos o no queremos que haya una interacción humana, con interacción humana o sin interacción humana. Si hablamos en qué lugar aplicaremos con interacción humana, es cuando realizamos, por ejemplo, las entrevistas, cuando me acerco a Ángel Gabriel, por ejemplo, y le digo, por favor, coméntame cómo es la política de calidad o qué dice la política de calidad de tu organización. Y me responde, la política de calidad indica que, y empieza a hablar, y le digo, ya, ok, y ahora cuéntame cómo aportas tú a la política de calidad. Entonces, si se dan cuenta, estoy entrevistando. Luego, vamos a ir completando nuestras listas de verificación y llenando los cuestionarios, pero en compañía de nuestros auditados. Permítanme tomar agua, por favor. En compañía de nuestros auditados, es decir, con la participación del auditado. Luego vamos a hacer una revisión de todos los documentos del sistema de gestión de la calidad y vamos a tomar al azar un muestreo general, vamos a decir, a ver, tráiganme todos los resultados y vamos a empezar a tomar y vamos a decir, quiero revisar este resultado de ensayo, este otro y vamos a trabajar la trazabilidad, vamos a observar la trazabilidad de
este proceso de ensayos o calibración. Esto podemos hacerlo en el lugar donde estamos trabajando o podemos hacerlo de manera remota, a través de comunicación interactiva. Podemos realizar igual las entrevistas, completar nuestra lista de chequeo y cuestionarios y hacer una revisión documental con la participación de un auditado, ¿no? Entonces, vía Zoom, vía Meet, podemos tranquilamente trabajar. Queremos hacer una auditoría que no tenga interacción humana, pues entonces vamos a hacer una revisión de los documentos, de registros, de análisis de datos, de observaciones del trabajo que se realiza, de las visitas al lugar, pero sin interactuar con las personas, o podemos simplemente completar la lista de verificación y vamos a hacer un muestreo, por ejemplo, de productos. Esto podemos hacerlo visitando el lugar o de manera remota. Igual vamos a observar el trabajo, vamos a revisar los registros, los documentos en general y vamos a observar cómo manejan el análisis de datos. Entonces, todas las actividades que se llevan en el sitio van a ser llevadas en las instalaciones del auditado. Pero las actividades que se llevan de manera remota son desarrolladas en otro sitio diferente de nuestras instalaciones y eso no va a hacer óbice de que la distancia o alguna actividad que no nos pueda funcionar, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Entonces, una vez que nosotros hemos decidido el tipo de auditoría, el tipo de interacción que vamos a tener con nuestro auditado, seleccionamos a los miembros del equipo de auditoría. Seguimos implementando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a buscar personas que gestionen el programa de auditoría. En este caso, vamos a seleccionar al equipo auditor y vamos a seleccionarlo en base a tres cosas importantes. En base al comportamiento o las cualidades personales, en base a los conocimientos y habilidades y sobre todo en base a el logro de la competencia. Hablamos del comportamiento personal. Buscamos una persona que sea ética, de mentalidad abierta, que sea diplomática, que tenga niveles de comunicación. Vamos a ver que sea observador, perceptivo, que se dé cuenta de las cosas, versátil, tenaz, decisivo, que sea seguro de sí mismo, que actúe con fortaleza, que esté abierto a la mejora continua, que sea sensible culturalmente y sobre todo colaborador. Luego vamos a observar cuáles son los conocimientos y habilidades que debería tener. Lo primero que debe conocer son cuáles son los principios, cuáles son los procesos y cuáles son los métodos de auditoría que podría aplicar. Luego, evidenciar que conoce el manejo de la norma 19.011 y de la norma 17.025. Además, que conoce el contexto organizacional, los requisitos legales, los requisitos en general que sean aplicables para el proceso de la organización. Y que además va a trabajar con conocimientos y habilidades específicas y que tenga la capacidad de ser un líder. Bien, entonces, ¿cuáles son los logros de la competencia? Y básicamente buscamos una persona cuya formación y capacitación avale el perfil, que tenga programas de entrenamiento en auditorías, que haya tenido experiencias previas auditando, en posición de auditor para la parte técnica, gerencial o profesional, y también podríamos considerar cuando ha sido auditado. Entonces, toda la experiencia que tenga en auditorías y que les haya adquirido. Bien. Seguimos implementando. Una vez que hemos seleccionado el equipo de auditoría, basados en su conocimiento, sus habilidades, lo que vamos a hacer es eh, armonizar criterios para que uno no sea más
incisivo que el otro en los momentos de la auditoría. Entonces vamos a compartir cuáles son las terminologías relacionadas con la calidad, con la gestión, con la organización por sí misma, con el proceso, el producto, algunas características de conformidad, qué es una documentación, qué es un proceso de auditoría, qué es una medición. Entonces, armonizamos criterios. Luego vamos a tener una etapa en la que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a hablar de la imparcialidad y la confidencialidad enfocada al cliente. Entonces, es en este momento que nos sentamos en una mesa y confesamos, por ejemplo, de que en este organismo de calibración de equipos trabaja el hijo de mi sobrino, que es mi tío y nos vemos de vez en cuando. Por tanto, no voy a ser objetivo en mis apreciaciones, ¿verdad? O de repente va a ser el momento que nosotros firmamos un registro de imparcialidad y de confidencialidad, donde vamos a indicar que todo lo que veamos dentro de la organización no lo vamos a revelar a terceros. Reconocemos, armonizamos criterios sobre requisitos relativos a los recursos. Vamos a pedir qué personal nos va a acompañar. Definimos claramente a quién esperaríamos que nos acompañe, para qué. Observamos los requisitos de instalaciones y condiciones ambientales, el equipamiento, la trazabilidad metrológica, los productos y servicios que son suministrados externamente, cómo los maneja este laboratorio, cómo maneja el sistema de gestión documentaria, el control de registros, cómo trabaja la gestión de riesgos y oportunidades, es decir, vamos a seguir trabajando con mejora, con acciones correctivas, vamos a trabajar revisando auditorías anteriores y la revisión por la dirección. Bien, continuamos implementando y en este caso seguimos observando qué más vamos a revisar cada uno de los requisitos de la norma, control de datos de gestión, entre otros, ¿no? Y luego vamos a proceder a asignar la responsabilidad de autoridad individual al líder, al auditor líder, a quien nosotros hemos capacitado previamente, conocemos, y va a ser el líder del equipo auditor, va a ser quien dirija, quien guíe, quien apoye y quien genere las planificaciones de las auditorías, las asignaciones de tareas a su equipo auditor, quien va a definir los objetivos, los criterios, el alcance, los métodos de composición del equipo de auditores, los datos de contacto del auditado, los recursos y también los riesgos que ha ido identificando. Entonces, una vez que hemos definido el equipo auditor, vamos a verificar en este caso que se debe garantizar que este gestor del programa debe evaluar cuál es el logro de objetivos, debe aprobar los informes, revisar con eficacia las acciones que se van a tomar y distribuir aquellos informes y decidir cuáles son sus necesidades en una auditoría de seguimiento. Entonces, vamos a trabajar de alguna manera como un engranaje donde vamos a hacer la gestión de reportes de auditoría, que va a ir acompañado de las acciones correctivas y preventivas, y este va a ir acompañado de una auditoría de seguimiento. Bien. Ah, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es que cómo vamos a administrar y mantener los registros del programa. Entonces, todos los tipos de registros van a mantenerse relativos al programa, al calendario, a los objetivos. Y básicamente van a aparecer en cada una de las auditorías que se van a realizar. Entonces,
En este caso, en cada auditoría deberíamos encontrar un plan de auditoría, un informe de auditoría, evidencia de la auditoría, evidencias objetivas en general, incluso hallazgos, los informes de no conformidades, los informes de acciones correctivas, los informes del seguimiento de la auditoría. Y en lo que se refiere al personal, vamos a hablar de la competencia y evaluación de desempeño de los miembros del equipo, cómo hemos seleccionado a este equipo de auditoría y cómo hemos hecho el mantenimiento y mejora de la competencia. Bien, entonces, con esto lo que nosotros vamos a procurar es establecer procesos para que aseguremos la confidencialidad que va a estar asociada con los registros de auditoría. ¿Okay? Entonces, continuamos y lo que vamos a encontrar, ya pasamos hasta el momento, hemos ido implementando, ¿verdad? Hemos implementado todo el proceso de auditoría. Ahora lo que vamos a hacer es monitorear. En otras palabras, lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento del programa de auditoría. Vamos a indicar qué es lo que deberíamos evaluar durante este monitoreo. Si es que hemos cumplido los cronogramas de desempeño de auditores, si hemos tenido capacidad de implementar el plan y si es que ha habido retroalimentación de parte de los stakeholders o de las partes involucradas, ¿no? Y continuamos con el monitoreo y en este caso lo que vamos a hacer es continuar con el seguimiento del programa de auditoría, donde vamos a enumerar cuáles son las señales que el programa necesita ser ajustado. Entonces, por ejemplo, la entrega de los informes de auditoría, que es normalmente donde uno termina demorando demasiado, si hay madurez o no hay madurez del sistema que hemos auditado, si hay cambios en los requisitos, si trabajamos con proveedores externos, si hay algún tipo de conflicto de intereses, ¿no? Y ya pasamos del monitoreo a la etapa de revisión. En esta revisión y mejora del programa de auditoría, vamos a proceder a revisar básicamente en esta etapa final el ciclo de implementación general, de identificar oportunidades de mejora y aplicar cambios que nos permitan revisar el desarrollo profesional de auditores y también informar al cliente sobre los resultados de su auditoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar y mejorar el programa de auditoría y para eso vamos a revisar el plan, cómo se ha implementado, si es que se han identificado algún tipo de áreas y oportunidades de mejora, si ha habido la aplicación de programas de auditoría en caso necesario, si se ha revisado el desarrollo profesional continuo de auditores, si ha habido informe de resultados en el programa de la auditoría y si ha habido revisiones con los clientes y las partes interesadas. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de lecciones que vamos a aprender en lo que se refiere a la revisión del programa de auditoría y estas oportunidades que estamos encontrando las vamos a utilizar como insumos para la mejora de nuestro programa. ¿Quién es el encargado, quién es el responsable de hacer esta revisión? Básicamente va a ser la persona que va a gestionar el programa de auditoría, ¿no? Y el cliente de la auditoría va a ser quien va a revisar el programa de la auditoría para evaluar si es que se han alcanzado los objetivos o no se han alcanzado los objetivos. ¿Bien? Seguimos revisando y encontramos que vamos a considerar algunos datos más para la revisión de la auditoría. Por ejemplo, cuáles han sido los resultados y cuál es la tendencia en el monitoreo del programa de auditoría. Vamos a observar también si ha habido conformidad con los procesos del programa de auditoría, si hemos tenido la información relevante, el documento del proceso que nos permita hacer un seguimiento y utilizarlo como criterio,
si ha habido evolución de necesidades y expectativas de parte de las partes interesadas, si ha habido registros en el programa de auditoría, si ha habido métodos de auditoría nuevos o alternativos, si ha habido efectividad en las acciones que han tomado los auditados para poder abordar los riesgos, oportunidades y otros problemas asociados. Y además vamos a ver los temas de confidencialidad y seguridad de la información. En otras palabras, vamos a detallar cuáles han sido todos esos insumos de las revisiones, cuáles han sido las tendencias del monitoreo, la conformidad de los procesos, las necesidades cambiantes que están en cada etapa de nuestro proceso y de los procesos en general, y además los registros, otros métodos nuevos que se hayan aplicado y sobre todo los temas de confidencialidad. ¿Bien? Entonces, pasamos a la etapa donde nosotros vamos a realizar la auditoría. Voy a tener que contarles de una manera, vamos a decir, sistemática. ¿Cómo inicia la auditoría? Lo primero que va a hacer el auditor líder es establecer contacto con el auditado y determinar cuál es la viabilidad de la auditoría, si es posible llevarla o no es posible llevarla, dependiendo de lo que se requiera. Luego preparamos las actividades de auditoría, donde el auditor como el equipo de auditores van a revisar la información que nos ha prestado el laboratorio, su información documentada. Entonces empieza a planificar la auditoría. ¿En base a qué? A un enfoque en el riesgo. Y por último, una vez que ya ha planificado la auditoría, lo que va a proceder es a asignar el trabajo a cada uno de los miembros del equipo de auditoría, va preparando la información documentada para cada auditoría y pasamos a la etapa de la realización de las actividades de auditoría. Entonces, en este caso, se asignan roles, responsabilidades y guías para cada uno de los observadores. Se hace, iniciamos siempre con una reunión de apertura, que es el momento oportuno para poder presentar, por ejemplo, al equipo auditor, para poder indicar cuál es el método de auditoría. Luego se establece qué va a ser el medio o cómo va a ser el medio de comunicación durante la auditoría. Um, Se le da acceso a la disponibilidad de los accesos de la información de auditoría y por último se revisa la información documentada que nos han dejado de ejecuciones anteriores de auditoría, la recopilación y la verificación de información y luego se van generando los hallazgos de auditoría. Es decir, una vez que hemos definido cuáles son las conclusiones de auditoría, nos preparamos para la reunión de cierre y que a su vez debe ser siempre de conclusiones. Se realiza esta reunión de cierre, llegamos a acuerdos con nuestros auditores para el tiempo que necesitan para el manejo de las no conformidades, se les da ese tiempo y pasamos a la etapa de completar la auditoría. Es decir, vamos a hacer el seguimiento de la auditoría. Y cuando hacemos el seguimiento, venimos de manera puntual a verificar a qué se ha comprometido el auditado y cómo es que ha resultado esta implementación. Luego lo que vamos a hacer es recolectar y verificar la información. En este caso, se explica cómo es que recopilamos las evidencias, por ejemplo, por muestreos, por entrevistas, por observación, por revisión documental, etcétera, ¿no? ¿Y qué es esa información? La información que va a poder ser verificable. Si yo pregunto 30 veces, pues las 30 veces tendré que evidenciar de que esta información la estoy sacando de algún lugar confiable y se pueden aceptar como evidencias de auditoría. ¿Bien? Luego vamos a observar que en nuestra diapositiva
vamos a encontrar y vamos a definir quiénes han sido las fuentes de información. Por ejemplo, las personas que trabajan. Por ejemplo, las actividades que hemos ido observando y donde hemos encontrado que hay una desviación constante, se me ocurre, en el pesado de reactivos. O donde dejamos por mucho tiempo nuestros equipos de maquinarias que van a ser calibrados en el área de almacén, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de tomar evidencia de la auditoría? Pues acercarnos a los dueños del proceso y consultarles. Una vez que hemos consultado al dueño del proceso, le hemos preguntado, lo que vamos a proceder es a comparar con los requisitos técnicos o los requisitos normativos y esto se convierte en una evidencia de auditoría. Esa evidencia de auditoría la observamos contra los criterios de auditoría, la declaramos como un hallazgo de la auditoría, se revisa si esto podría afectar o no al laboratorio y finalmente procedemos a la revisión y conclusión de la auditoría. Bien. ¿Cómo generamos los hallazgos? Ya lo hemos ido repitiendo varias veces. En la entrevista pregunto, por ejemplo, si la organización tiene un procedimiento para los registros. Entonces, alguien me responde y me dice, no tenemos ningún tipo de procedimiento. Pregunto a otra persona, tomo el nombre de la persona y digo, me indica, Juan Pérez me indica que no tiene procedimientos para registros. Pregunto a otra persona, a María, por ejemplo, y María me dice, sí tenemos, y es el documento o el procedimiento PRO 450, guión R, y se refiere solamente al manejo de registros. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la auditoría? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a darnos cuenta de que no todo el personal está capacitado en la existencia de los documentos del sistema de gestión. Es una evidencia para nosotros porque hemos tomado el nombre de dos personas que se contradicen. Una tiene la razón y la otra no. Entonces, este hallazgo para nosotros se puede convertir en una conformidad o en una no conformidad, dependiendo de qué criterios de auditoría estemos observando. En este caso, estamos observando el criterio de capacitación del personal. Ahora, las no conformidades deben estar soportadas en una evidencia de auditoría, en un registro de auditoría. Por eso es que existe la solicitud de acción correctiva, donde vamos a registrar la no conformidad. Esta no conformidad no queda con nosotros, no la guardamos, sino se la damos al auditado con el propósito de que entre o que reconozca si es que la evidencia de auditoría que estamos dando es correcta y si es que se entiende qué es lo que ha sido considerado como no conformidad. Entonces, ¿cómo recolectamos la información? A través de entrevistas, como les contaba, a través de la observación, veo que hagan su proceso, observo qué es lo que están haciendo de acuerdo al procedimiento y en cumplimiento con los requisitos de la norma, y qué es lo que no están haciendo así. Y finalmente reviso los documentos, incluidos los registros. Por ejemplo, puedo encontrar que un registro no tiene, vamos a imaginar, el control de medio ambiente respectivo. En consecuencia, voy a considerarlo una no conformidad porque no está hablando de la integridad de los recursos en los que se van a realizar o del ambiente en el que se va a realizar un ensayo y podría generar esto una contaminación cruzada, ¿no? Luego voy a poder observar que estos hallazgos y estas conclusiones debo presentarlas a los auditados. Y para eso se hacen, si son varios días, podemos hacer reuniones periódicas al cierre del día para presentar los hallazgos. Todavía no hemos llegado a una conclusión, todavía no hemos declarado una no conformidad, pero sí
En una reunión de cierre podemos mostrar los hallazgos, las conclusiones de auditoría, y quien va a leer cada uno de estos hallazgos y conclusiones va a ser quien presida el equipo auditor, es decir, el auditor líder. Y va a estar asistido por la administración del auditado, es decir, las personas que van a escuchar, y vamos a incluir, según corresponda, los responsables de las funciones o procesos que han sido auditados. Vamos a decir, en el proceso de preparación de la muestra, por ejemplo, el cliente de la auditoría, el personal de preparación de la muestra o de manipulación de la muestra, fulano de tal, ha respondido a, bueno, se me ocurre, el auditor especialista del área de laboratorio sensorial que está haciendo tal actividad, ¿no? Lo cual incumple con los requisitos definidos en su manual de procedimientos y por tanto también en el acápite número tantos de la norma, ¿no? Entonces, podemos mencionar a otras partes interesadas, podemos nombrar al cliente de la auditoría o al propio auditado. Entonces presentamos estos hallazgos y conclusiones. Si corresponde, el líder del equipo auditor informa al auditado sobre qué es todo aquello que ha ido encontrando. Va a añadir detalles, informa sobre situaciones que podrían afectar la confianza en las conclusiones o en los ensayos de laboratorio y acuerda, si es que van a requerir, un plazo para poder tomar un plan de acción frente a estos hallazgos que son considerados como no conformidades. Este grado de detalle va a estar definido de acuerdo a la efectividad del sistema de gestión y lo que se esperaría es que corrobore los objetivos del auditado, su contexto y también los riesgos y oportunidades, ¿no? Ahora, el líder del equipo auditor es quien se encarga de informar las conclusiones de auditoría. Básicamente en base a los procedimientos y el programa de auditoría. Va a listar, va a decir una lista de todo lo que debería contener el informe y va comentando, ¿no? Y además va a comentar, por ejemplo, que se vuelve a leer los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, se vuelve a identificar la organización y procesos auditados que van a ir por escrito en el informe, se identifica al cliente de la auditoría, se identifica al equipo auditor y los participantes del equipo auditado, las fechas y lugares donde se han realizado las actividades de auditoría, los criterios de auditoría, los hallazgos y evidencias relacionadas, las conclusiones a las que se ha llegado, una declaración del grado en el cual ha habido cumplimiento con los criterios de la auditoría o también se considera cualquier opinión divergente que no ha sido resuelta entre el equipo auditor y el auditado. Y finalmente, recordemos que las auditorías son un ejercicio de muestreo y es donde vamos a encontrar el riesgo que evidencie que de repente la muestra que hemos tomado no es representativa, ¿no? Entonces, esperaríamos que este informe de auditoría sea un registro que esté completo, preciso, conciso y claro. No podemos extendernos hasta convertirlo en un manual, ¿verdad? O tampoco debemos ser tan escuetos que parezca un telegrama. Entonces, pasamos a la etapa de cierre de la auditoría. Va a finalizar la auditoría. Entonces, ¿cuándo es que cierra la auditoría? Solo cuando todas las actividades planificadas se han realizado y se ha considerado que la auditoría ha finalizado. O cuando el auditor y el líder del programa
no encuentran ningún resultado de la auditoría a terceros no implicados y solo informan si la ley lo requiere, pero todos los auditados tienen que estar enterados de lo que han encontrado, de los hallazgos, las evidencias, las observaciones, las no conformidades. Ahora, para que podamos finalizar nuestra auditoría, los registros de auditoría tendrán que conservarse o destruirse de acuerdo a los procedimientos que tenemos de el almacén de registros y documentos del sistema de gestión. Y todo aquello que hemos aprendido, o todas las enseñanzas a raíz de la auditoría, se deben incluir en un proceso de mejora continua en el sistema de gestión del auditado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos en este caso? Indicar que la auditoría va a considerarse terminada solo cuando se completan todas las actividades planificadas y que para poder finalizar nuestra auditoría se deben mantener, uno, la confidencialidad de los resultados, usar todas esas lecciones que hemos ido aprendiendo para trabajar la mejora continua. ¿Bien? Y luego vamos a observar que una vez que se ha realizado el seguimiento de la auditoría, recordemos que hemos tenido una auditoría, hemos tenido conclusiones de auditoría, pero en estas conclusiones hemos encontrado de que hay algunas no conformidades, ¿no? Entonces, requerimos acción de mejora, vamos a hacer un diagrama de decisión en el que vamos a encontrar si requieren acciones de mejora o no requieren acciones de mejora. Si requirieran acciones de mejora, vamos a elaborar un plan de mejora. Pero para elaborar este plan de mejora, vamos a tener que hacer un análisis de causas, una tormenta de ideas, un diagrama de afinidad, etcétera, ¿no? Alguna herramienta de la calidad que nos permita reconocer cuál es la razón, cuál es la causa raíz de esta falta de mejora o esta necesidad de mejora. Entonces, a raíz de lo que encontramos, elaboramos un plan de mejora, nos damos un tiempo para implementar las acciones y volvemos a llamar a nuestros auditores para que realicen una nueva auditoría para evaluar la efectividad de las acciones. En este momento, este diagrama de flujo nos va a mostrar, después de la conclusión, si es que requerimos acciones de mejora, se elabora y se implementa un plan hasta que se vuelva a auditar. Y en caso de que todavía se necesite determinar la efectividad, volvemos a empezar como un flujo de mejora continua, ¿no? Entonces, los resultados de la auditoría siempre van a depender de los objetivos de la auditoría. Por tanto, es importante que indiquemos cuál es la necesidad, cuáles son las acciones correctivas o cuáles son las oportunidades de mejora para que se tome una decisión, para que se lleve a cabo por el auditado dentro de un plazo que van a acordar en esta reunión de cierre. Según corresponda, se debe mantener informada a todas las personas que gestionan el programa de auditoría o el equipo de auditoría sobre en qué estado están estas acciones. Bien, realizamos la auditoría de seguimiento, llegamos a reiterar las acciones correctivas y preventivas que son responsabilidad del auditado y dentro de un plazo acordado vamos a volver a llamar a los auditores para que verifiquen su eficacia y esto podría requerir, por ejemplo, una auditoría de seguimiento. Esa auditoría de seguimiento es la respuesta a una auditoría generalmente decidida y emprendida por el auditado a un intervalo corto del proceso de auditoría acordado. ¿Cuándo decimos que ha finalizado la auditoría? Cuando las acciones que hemos verificado son efectivas.
Esta verificación puede ser parte de una auditoría de seguimiento y los resultados deberían informarse a la persona que está a cargo del programa de auditoría, ¿no? Y este, a su vez, va a informar a la dirección. Ahora, el auditado siempre va a mantener informado al líder del programa de auditoría, a los auditores, del estado de las acciones de la respuesta de auditoría y se va a llegar a una conclusión, donde puede indicar que se requiere todavía acciones correctivas, preventivas o de mejora, o se ha cerrado toda la auditoría. Entonces, para esto, vamos a requerir que nuestro auditor o nuestro equipo auditor tenga competencia, capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr estos resultados. Entonces, para este proceso, tienes que conocer dos tipos de requisitos. Todos los requisitos de la norma ISO 19011 del 2018, que es la vigente, y los requisitos específicos para laboratorios de ensayo, como es la 17025 del 2017 y otros ensayos de laboratorio específicos. Bien, entonces, definimos claramente la competencia según lo que nos dice la norma 19011, como la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr resultados esperados y también para aplicar la gestión del programa y para líderes de equipos de auditores. Entonces, ¿qué esperaríamos de la competencia de los individuos que están involucrados en la planeación, en la realización de las auditorías? Que tengan competencia para ser gestores de programas de auditorías, para ser líderes de un equipo auditor o auditores y que brinden a través de sus acciones confianza en el proceso de auditorías y capacidad para lograr los objetivos. Además, vamos a hablar de que para que haya un auditor, necesitamos que este auditor le tengamos que evaluar la competencia a través de un proceso que tenga en cuenta, por ejemplo, el comportamiento de la persona, su capacidad de aplicar conocimiento, sus habilidades que las ha adquirido a través de la educación, la experiencia laboral con la que viene, la formación que ha tenido como auditor y si ha tenido experiencia en auditorías. Entonces decíamos formación académica. Si es un auditor especialista en calibración, pues necesitaremos un metrólogo, un físico, un ingeniero mecánico, alguien que esté formado con la competencia suficiente para poder realizar pruebas de ensayo orientadas a la calibración. Luego, que este señor previamente se haya formado como auditor, conozca los principios de auditorías, conozca los métodos de trabajo, sepa qué tipo de auditoría estamos trabajando y además vamos a pedir que tenga dos tipos de experiencia. Experiencia laboral en lo que está auditando y sobre todo experiencia en la realización de auditorías previas. Y para determinar la competencia del auditor, lo que vamos a hacer es definir cuál es el tamaño y naturaleza y complejidad del auditado, es decir, vamos a definir claramente cómo estos factores van a influir en el conocimiento, en las habilidades que necesita el auditor, en el tamaño y la complejidad del auditado, en la disciplina del sistema, en los objetivos del programa, y en ejemplos concretos, por ejemplo, si he trabajado con role-playing, con exámenes, con encuestas, dependiendo del tipo de resultados que estemos buscando. Entonces, una vez que hemos observado todos estos factores externos que influyen en la competencia del auditor, vamos a decidir si es que es parte de nuestro equipo auditor o no. ¿Bien? Luego, y este es un cuadro un poco largo, vamos a definir
cuáles son los métodos de evaluación, y este cuadro lo debía compartir antes. Sí, un personal de aseguramiento de la calidad tranquilamente puede ser auditor, solamente que tiene que firmar previamente que no hay conflicto de intereses, por ejemplo, que su esposo o su esposa trabaja en un área de laboratorio de calibración, y también firmar el acuerdo de confidencialidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un método de evaluación, nos referimos, por ejemplo, a la revisión de registros. ¿Para qué revisamos los registros? Para verificar los antecedentes del auditor. Por ejemplo, vamos a revisar los registros de la competencia del auditor. Podemos evaluar a través de la retroalimentación, es decir, vamos a proporcionar, obtener información sobre cómo es que se percibe el desempeño del auditor. ¿Qué vamos a utilizar? Podemos utilizar encuestas, cuestionarios, referencias personales, testimonios, reclamos, evaluación de desempeño, revisión por pares. La entrevista, que es nuestra arma más importante, que nos permite evaluar el comportamiento profesional deseado de las habilidades de comunicación, nos permite verificar la información y probar el conocimiento, y también adquirir información adicional, porque si a una persona le damos pie para hablar, pues ella va a continuar hablando y eso nos va a permitir conocer cómo se trabaja realmente. Entonces, por ejemplo, ¿dónde aplicamos la entrevista? En entrevistas personales. La observación, cuando nosotros observamos cómo se comporta el personal o el profesional en alguna de las aplicaciones de una actividad, de una habilidad, de algún desarrollo. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, en los role playing, en auditorías atestiguadas, en desempeño en el trabajo. Las pruebas nos van a permitir evaluar el comportamiento deseado, el conocimiento, las habilidades en la aplicación del ensayo. Podemos trabajar, por ejemplo, pruebas orales, pruebas escritas o pruebas psicométricas. O simplemente, de la mano de la observación, observar cómo se comportan en la realización de un ensayo de laboratorio o de una evaluación de calibración. Y por último, en una revisión posterior a la auditoría podemos hablar de proporcionar información sobre el desempeño del auditor durante las actividades de auditoría. Esta revisión nos va a permitir el informe de auditoría, las entrevistas al líder del equipo, nos va a permitir la retroalimentación que requiere el auditado. Bien, entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy, el cierre prácticamente de nuestro diplomado, y en primer lugar agradecerles el espacio que me han brindado, la tolerancia, la paciencia que han tenido para poder escuchar todo lo que en solo 5 días resume el trabajo de muchos años. Estoy abierta para las preguntas que ustedes quieran, y probablemente la primera pregunta con la que me van a abordar va a ser: ¿y nosotros cómo participamos? ¿Qué opciones de empleabilidad hay si yo manejo la ISO 17025? Pues oportunidades muchas, porque actualmente se ha estandarizado el trabajo que se realiza en todo lo que se refiere a la evaluación de la conformidad, y para poder hacer una evidencia, obtener una evidencia de la evaluación de la conformidad, se trabaja con ensayos de laboratorio o la calibración de equipos y materiales. Y en este caso, las personas que manejan todo lo que es la ISO 17025 tienen campo abierto para poder trabajar en laboratorios como muestreadores. Y cuando me refiero a laboratorios, me refiero a laboratorios de medio ambiente, laboratorios de alimentos, laboratorios incluso farmacéuticos, a pesar de que tienen una norma adicional de las buenas prácticas de higiene y laboratorio, pero se puede aplicar tranquilamente. Incluso en universidades ya se está observando el trabajo de tener la acreditación ISO 17025 para laboratorios de ensayo dentro de los laboratorios de capacitación, ¿no? Entonces, como opciones de trabajo tenemos muchas.
tenemos mucha posibilidad de poder trabajar incluso como auditores, ¿no? Bien, entonces estoy a la espera de sus preguntas con todo gusto. Voy a abrir el, los mensajes. A ver. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, por ahí me dicen, en un personal de aseguramiento de calidad que está presente en el proceso de análisis de un laboratorio constantemente, ¿qué tipo de acciones o cómo debes abordar para una auditoría? En este caso, yo no consideraría a este personal de aseguramiento de la calidad como parte de un equipo auditor, porque si está en constante relación con las actividades que se están realizando, corremos el riesgo de que haya un conflicto de intereses. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar para abordar una auditoría? Pues antes de la auditoría, por ejemplo, tendríamos que revisar nuestros procedimientos, hacerlo partícipe como auditado, más no como auditor, sería el responsable de revisar no conformidades anteriores, trabajar el brief del equipo, por ejemplo, que todos sepan qué deben responder en una auditoría, dónde están los registros, así evitar las improvisaciones durante la auditoría. Puede ser una persona que sea transparente, ordenada, que acompañe al equipo auditor, que enseñe la trazabilidad de los resultados, que demuestre el control del proceso y la competencia del personal con el que está trabajando, la competencia de los equipos, porque van a estar calibrados con un mantenimiento preventivo. Los métodos que se están utilizando son estandarizados. Además, trabaja en base vamos a decir, muestras tipo blancos, duplicados, material de referencia en general, y si es que hubiera desviaciones, conoce cuál es el proceso de hacer la evaluación del trabajo de ensayo no conforme, probablemente, pero no lo haría partícipe de una auditoría como tal. Vamos a otra pregunta. Me dice, todas las pruebas de funcionamiento se tienen que hacer una declaración de conformidad. Lo digo porque ahí ponemos cumple o no cumple como equipos de secuenciamiento o detector de tensión. En realidad, si lo estamos utilizando como si fuera una evidencia objetiva, si estamos trabajando con una declaración de conformidad de equipos de laboratorio, en auditorías 17.025, para equipos como secuenciadores o detectores de tensión, te van a pedir una evidencia de si este funciona o no funciona conforme a lo esperado. Entonces, lo mínimo que vamos a observar, en primer lugar, son los datos del equipo, las pruebas que se han realizado de funcionamiento, lo que nos va a llevar a definir si es que está cumpliendo o no está cumpliendo. Los detectores de tensión, por ejemplo, si es que han sido verificados a una fuente patrón, el secuenciador si ha tenido un run de control con muestras conocidas, un patrón de referencia, vuelvo a decir, y cuál ha sido el criterio de aceptación de esa muestra, porque no, recordemos la clase de ayer, hablábamos de no solo es cumple o no cumple, debemos saber la desviación, la precisión, más o menos 1.5%, según lo que el laboratorio haya definido, y evidenciar las fechas de prueba, los resultados de prueba, quién ejecutó la prueba, contra qué patrones de referencia se ha evaluado este equipo, y con eso podemos definir si es que esto cumple o no cumple en un formato correcto. Bien, por aquí tengo otra pregunta.
Milagros. Milagros me dice, durante una auditoría interna, si se identifica una práctica técnicamente correcta, pero diferente al procedimiento documentado, ¿se debe levantar una no conformidad o es válido evaluar el riesgo antes de emitir el hallazgo? A ver, pregunta capciosa. Es una muy buena pregunta porque es una de las dudas más comunes cuando se trabaja auditorías. ¿Por qué es una no conformidad, aunque técnicamente sea correcta? Recordemos que nosotros trabajamos bajo el principio, haz lo que dices y di lo que haces. Entonces, si hay una desviación en nuestro procedimiento, se va a considerar una no conformidad. Porque si nosotros decimos A y el técnico hace B, hay un incumplimiento contra algo que nosotros hemos declarado. Entonces, esto se va a ir contra el requisito, por ejemplo, 7.2 o 7.5 de la norma 17.025. La auditoría va a verificar conformidad versus documentos, no va a verificar qué es lo que funciona mejor, porque si ustedes hubieran observado eso previamente, ya hubieran colocado en su procedimiento que se va a trabajar como B y no como A, como indica actualmente el procedimiento. Entonces, eh, en este caso, ustedes debieron evaluar previamente el riesgo, es decir, evaluar que si trabajan con el método B, que no está declarado, tenían menos posibilidad de incertidumbre, de riesgo o de oportunidad de mejora. Entonces, evaluamos el riesgo, el impacto de la corrección y cambiamos en el documento lo que realmente corresponde. No sé si estás de acuerdo, Milagros. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Estamos con tiempo ahora. He tratado de correr para que podamos estar con el tiempo de manera oportuna y podamos responder preguntas. Bien, licenciada. Parece que no hay más preguntas. Ya, aquí tenemos una, o dos, me parece. Dice, luego de una no conformidad, ¿cuál es el plazo para poder levantarla? En realidad, eso lo define el equipo auditado, es decir, los clientes del auditor. Dicen, bueno, para poder implementar, dependiendo de la no conformidad, por ejemplo, si es un cambio de método, pues vamos a tener que tomarnos un tiempo de como 3 meses porque hay que validar el método, hay que evidenciar de que estamos cambiando algún tipo de aspecto dentro del método de validación y eso nos va a llevar un tiempo suficiente, 3, 4, 5, hasta a veces un año. Pero si es una no conformidad, por ejemplo, como la que comentaban hace un momento, de no cumplir con una de las actividades del procedimiento, entonces lo que vamos a hacer es pedir menos tiempo para adaptar nuestro procedimiento y poder trabajar, ¿no? Por aquí he visto otra pregunta. Dice, ¿hasta qué punto una auditoría remota puede reemplazar una auditoría presencial en laboratorios donde es necesario verificar equipos, condiciones ambientales y ejecución de ensayos? Vamos a partir porque lo ideal es que la auditoría sea presencial, es lo ideal. Eh, Realmente una auditoría remota no va a reemplazar al 100%, sobre todo, como tú dices, no me acuerdo quién es, Milagros también, Milagros, como tú dices, sobre todo si hay equipos, ambiente, ensayos que tenemos que verificar. La norma 17.011 y la norma 17.025 sí la permiten, pero tienen límites claros. Por ejemplo, para el levantamiento de no conformidades podríamos utilizar. Se puede hacer 100% remoto si es que es una auditoría documental, donde lo que vamos a hacer es observar procedimientos, donde lo que queremos es
saber si el personal conoce estos procedimientos, donde hay revisión de datos crudos, donde hay algunas entrevistas personales. Pero no se va a poder realizar una auditoría remota cuando vamos a evidenciar, verificar equipos, el estado físico, las condiciones de uso, el mantenimiento, el etiquetado, o cuando vamos a verificar condiciones ambientales, donde vamos a observar, por ejemplo, la temperatura, humedad, control de contaminación, etcétera, ¿no? Eh, y básicamente eso, no la reemplaza, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Bien, por aquí tenemos otra pregunta todavía, creo que ya se están animando. Luego, ya. Es Joel, ¿verdad? La última. ¿La auditoría se puede hacer en un área específico o es obligatorio hacerla en todas las áreas de laboratorio? Perfecto. Entonces, en esta pregunta, nosotros vamos a ver que cuando definimos el plan de auditoría, tenemos un alcance. ¿Se acuerdan? ¿Dónde vamos a hacer la auditoría? Una auditoría se puede realizar en un área específica dentro del laboratorio. No es obligatorio evaluar todo el sistema de gestión en una sola vez. Entonces, definimos claramente cuál es nuestro alcance. Por ejemplo, en la auditoría número 459, tiene como alcance solo el laboratorio de microbiología o solo el proceso que hace un rato pusieron de secuenciación y validación de métodos. Entonces, la base de la norma 19.011 permite que nosotros definamos cuál es el alcance del inicio, en qué áreas, en qué procesos, en qué turnos o contra qué normas se van a auditar. Um, Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, un seguimiento de no conformidades anteriores, se va a auditar, por ejemplo, un solo método, lo que les decía hace un momento, el método que estamos validando. O cuando tenemos poco tiempo, se podría hacer auditorías por etapas. Bien, vamos a ver Milton. ¿Qué dice Milton? ¿Cuántos tipos de auditorías existen y en qué condiciones se aplica cada una de ellas si es que hubiera, no capto bien en la última parte, pero bueno, habíamos dicho iniciando la clase de hoy que existen tres tipos de auditoría, ¿sí? ¿Cuáles son? La auditoría interna o la auditoría de primera parte, donde quien audita eres tú mismo a tu equipo de control de calidad, a tu equipo de laboratorio, a tu personal, ¿verdad? Y esto se aplica de manera obligatoria o anual, según la norma 17.025, para verificar que tu sistema de gestión de la calidad funciona adecuadamente y también para hacer el seguimiento de aquellas no conformidades que tenías previamente. Luego tenemos otro tipo de auditoría, que es la auditoría externa o de segunda parte, donde tu cliente, tu proveedor o una parte interesada o tú a un cliente, a un proveedor o a un proveedor básicamente, podrías hacer una auditoría. Por ejemplo, cuando tenemos un cliente grande y audita a los laboratorios que le van a hacer los ensayos de laboratorio y te va a aprobar como proveedor o cuando tú auditas a uno de tus proveedores para que pueda surtir los insumos críticos. Y finalmente tenemos un tercer tipo de auditoría, que es la auditoría de certificación o acreditación, que es una auditoría de tercera parte. En este caso, un organismo independiente, por ejemplo, en este caso INACAL, EMA, INN o cualquier otro que está certificado para poder acreditar o para poder certificar, eh, lo que va a hacer es una auditoría oficial donde va a evaluar la competencia o la estandarización de procesos de un organismo. Entonces, estos son los tres tipos de auditoría. Ahora, podemos verlo desde otro punto. Cuando vamos a hablar por alcance,
podría ser una auditoría integral, que es completa, donde se va a revisar todos los requisitos del sistema de gestión de calidad, o una auditoría parcial, donde se va a evaluar por procesos, por requisitos de la norma. Entonces, podemos diferenciarlas también como auditoría de seguimiento, auditoría de evaluación, auditoría de conformidad, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, Denise, gracias, Milton. Creo que hemos llegado ahora sí al final. Ha sido un gusto eh, compartir estos días con ustedes, compartir algo de conocimientos. Gracias, Joel, y gracias a cada uno de ustedes. Y yo les pido que mandemos un aplauso para ustedes que han sido constantes en cada una de estas actividades de el diplomado de ISO 17025. Muchísimas gracias. Y espero los vuelva a ver en alguna oportunidad. Bien, Denise, ¿estamos listos? Bien, licenciada, muchas gracias por la sesión impartida el día de hoy. Comentarles que el día de mañana es el cierre del diploma. Vamos a continuar con el módulo 5. Entonces nos estamos reencontrando el día de mañana para el desarrollo del último módulo. Muchas gracias nuevamente, licenciada. Que tenga buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión. Queremos recordarles que al culminar el programa, quienes así lo deseen, podrán acceder a su documentación académica oficial, la cual incluye diploma de especialización profesional, constancia académica con módulos desarrollados, horas académicas certificadas, nota final visible, código QR de validación única, respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University de Estados Unidos. Cualquier consulta nos pueden escribir al número de Elevate Perú, que con mucho gusto los vamos a atender. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buenas noches.